Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un excelente review. No se trata de ninguna clase de tutorial, sino más bien de una review perfecta al DxOWatch, este magnífico smartwatch todo en uno. Vamos a acelerar lo que es este unboxing porque ya estaremos viendo qué es lo que cuenta, con lo cual cuenta el empaque, básicamente ahí con el cargador, también con su manual de usuario, y sin duda, como he dicho, es un smartwatch totalmente completo. Y únicamente al iniciarlo ya nos estará diciendo ahí DxOWatch. Obviamente hay que descargar lo que es la app Realme Link, los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Empezamos a configurarlo. Quiero compartirles la experiencia de uso de que sin duda es un smartwatch totalmente genial, y por eso quiero compartirles, pues obviamente me ha gustado demasiado. Mira, empezamos ya configurándolo, enlazándolo. Vamos a acelerar lo que es ese proceso. Obviamente este enlace demora un poco, pero hay que hacerlo de manera agilizada. Como he dicho, me ha gustado demasiado este smartwatch y los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Podemos configurar lo que es la app. Obviamente hay unos pequeños pasos en cuestión de que nos pide el peso, de acuerdo a nuestra altura, que tiene diferentes modos de ejercicio, así es que hay que configurar todo esto y aplicar ciertas actualizaciones. Sin duda me gusta demasiado porque tiene diversos métodos para poder sacarle el máximo del aprovechamiento. Hay que aplicar las actualizaciones del firmware. Obviamente, como he dicho, es un reloj inteligente, un smartwatch totalmente completo, DxOWatch. Así es que mira, ahí estaréis viendo que está actualizando lo que es el sistema. Vale muchísimo la pena poder realizar esta magnífica review. Por eso es que me he atrevido a realizar lo que es este magnífico video. Así es que vamos a esperar a que finalice este proceso. Vale, pues después de haber aplicado lo que es la actualización para el firmware de este mega DxOWatch super reloj inteligente, vamos a conocer un poco más acerca del DxOWatch. Déjame decirte que si deslizamos de derecha a izquierda podemos observar en cuanto a básicamente ahí todo respecto a la salud, el deporte, de izquierda a derecha, un poco más en cuanto a la hora, el porcentaje de la batería. Hay ciertas opciones de ahorro de batería también, de abajo hacia arriba, la actividad, el pulso. Ahí, por ejemplo, también en cuanto a medir la oxigenación de la sangre, hay varias opciones interesantes. Yo creo que es el tremendo reloj inteligente más completo, así es que déjame decirte que está sensacional. Podemos regresar incluso presionando lo que es el botón de home. Podemos observar que simplemente de arriba hacia abajo podemos observar las notificaciones. Ahí, por ejemplo, podemos observar que me llegan las notificaciones en cuanto a lo que es, por ejemplo, YouTube, sus comentarios, claro que sí. Hay, por ejemplo, mensajes. Por ejemplo, también ahí me dijeron que estaba panzón, así es que mira, por ejemplo, llegan absolutamente todo. Déjame decirte que el DxOWatch cuenta con algo sensacional, el aspecto, porque tenemos aquí varios aspectos. De hecho, son más de 100 caras del reloj con diferentes estilos, aunque aquí están algunas, pero déjame decirte que este reloj DxOWatch soporta caras de reloj ahí que se puede mostrar al fondo del día. Esto está sensacional porque podemos acoplarla. Por ejemplo, esta me gusta. Si podemos basarnos ahí, podemos observar que se aplica correctamente. Y algo importante a resaltar sin duda es la pantalla, porque el DxOWatch cuenta con una pantalla táctil de 3.5 centímetros, alrededor de 1.4 pulgadas de alta resolución, sin duda de 320 a 320, por lo tanto va de un brillo típico de hasta 600 nits a 30 fps, por eso es que se ve pues excelentemente bien. Y bueno, sin duda esto me encanta demasiado, que también piensa demasiado en cuanto a la salud. ¿Por qué? Porque obviamente lo estarás observando ahí, este es el monitoreo, pero déjame decirte que para la cuestión de la salud, pues sin duda la actividad, ahí podríamos pulsar, podríamos estar observando cuántos pasos hemos dado, las calorías, si hemos corrido, cuánto le hemos hecho, la caminata, por ejemplo. Ahí yo ya he obviamente realizado esta prueba antes, así es que sin duda para caminar al aire libre, para correr, también por ejemplo para ciclismo, esto lo podemos encontrar básicamente en esta parte en ejercicio. Ahí podemos observar que tenemos correr al aire libre, caminar en exteriores, caminar en interiores de ciclismo, correr interiores, el entrenamiento, la fuerza, el fútbol. Ahí todo lo podemos realizar, incluso yoga. Si le ponemos ahí por ejemplo yoga, estamos listos, 3, 2 y 1. Y ahí, por ejemplo, podremos observar que empieza la sesión del yoga. Lo sensacional es que el modo deportivo son alrededor de 90 tipos, así es que podríamos seleccionar cualquiera de ellos, se acopla perfectamente. Y ya, por ejemplo, puedo presionar aquí para pausar esto. Ahí, por ejemplo,
le podemos dar ahí, como he dicho, tener historial ahí de deporte, añadir alarmas también, esto me parece perfecto. También, por ejemplo, el tiempo actual, que obviamente estará censurado esta parte porque no quiero que vean la localización de mi ubicación. Ahí el cronómetro, el temporizador, controlar música. O sea, me parece demasiado excelente este tremendo reloj inteligente DisoWatch. También algo interesante a recalcar es la batería, porque, ojo, aparte de que cuenta aquí con un modo de ahorro, que básicamente si se nos está acabando la batería, pues obviamente cambie ahí el modo de ahorro. Ahí, por ejemplo, ya no tenemos fondo de pantalla dinámico. ¿Por qué? Porque está ahorrando batería. Pero algo que lo hace demasiado excelente es que tiene 12 días de vida la batería, 315 mAh, soporte, como he dicho, de 12 días de duración, súper larga, obviamente. Pues sin duda esto lo hace demasiado potente. Y bueno, obviamente también a mencionar que cuenta con el botón de reinicio forzado. Eso también está excelente. Mantenemos ahí, por ejemplo, para salir de modo de ahorro. Pero también algo magnífico es que si mantenemos presionado, ahí tenemos, por ejemplo, apagar o reiniciar. También a resaltar que, por ejemplo, tenemos este modo de pulso, que básicamente ahí nos dice básicamente cómo va el pulso cardíaco. Así es que esto está excelente, porque ahí perfecto para la meditación, respiración profunda, observar básicamente todo esto de acuerdo a nuestra salud. Y obviamente también algo importantísimo, esto es ahí el monitoreo de oxígeno en la sangre, que esto está magnífico. Es un reloj totalmente inteligente que sabe todo esto de acuerdo a los sensores que tiene. Por ejemplo, lo estaríamos viendo, va perfecto, así es que esto me parece también sensacional. El cronómetro, el temporizador y poder controlar la música de tu dispositivo, ahí también lo encuentras. La cámara remota, que también esto está sensacional si tienes prendido lo que es tu dispositivo iPhone, por ejemplo, o un Android. Ahí abierta la cámara, simplemente presionas ahí cámara remota y de esta manera pues ya lo que hace, tomar una foto de manera silenciosa. Y algo también sensacional es la meditación, que también la podemos observar ahí. Básicamente cuánto vamos a meditar, relajarnos ahí, prestar atención a la respiración, que como había dicho, esto está magnífico. Ahí, por ejemplo, respiras, inhalas, exhalas, aguantas ahí un poco. Así es que esto también es sensacional, porque cuida demasiado DisoWatch de nuestra salud, y encontrar tu dispositivo también lo puedes realizar de una forma excelente. Así es que, como he dicho, magnífico dispositivo inteligente que debes de tener. Lo voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción. Obviamente es muy profundo lo que hay que destacar. Ahí, por ejemplo, todas las notificaciones, mira, me llegan acá. Eso me parece magnífico porque todo me llega. Y algo que lo hace ser un smartwatch más superior que los demás es sin duda poder controlar los teléfonos para poder reproducir música, tomar fotos, desbloquear un teléfono, poder localizar un propio dispositivo, y sin duda me parece totalmente elegante. Así es que enlaces abajo en descripción y también el comentario fijado de donde lo he adquirido, que prácticamente está súper accesible. Y bueno, finalmente hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Si se me escapa algo, pues te lo estaré dejando en descripción. Sin duda me pareció importante recalcar todo respecto a lo que es el DisoWatch. Hasta aquí me despido. Master Tutos fuera. Peace out.